Buenos días, queridos alumnos. Pues comenzamos con el primer punto que no va a ser estrictamente repaso del curso pasado, ¿de acuerdo? Bueno, ante todo, recordaros que vamos estupendamente de tiempo, que si nos ofrecen esa prórroga que ha anunciado la consejería con respecto a los días de clase, pues fantástico, pero que si no nos lo ofrecieran igualmente, porque pues llevamos ya abarcado del tema, no se exagero, un 25%, ¿no? El mero hecho de recordar el funcionamiento de la normal y la tipificación de la variable, pues la verdad es que ya supondría un 25% del tema. De tal modo que, bueno, pues en lo que está por venir, pues sin prisa y sin pausa, lo vamos desgranando. Claro, yo no quiero apretar demasiado el acelerador, porque lógicamente no, nada tiene que ver pues eso, grabar un vídeo más o menos explicativo con la dinámica de la clase, donde uno pregunta, no lo entendí. Bueno, pues así que yo os invito a que, como si estuviéramos en clase, cogéis vuestro cuaderno, colocáis la fecha, el título y vais parando conforme sea necesario y os vaya proponiendo para hacer cosas, ¿de acuerdo? Que no se convierta en un puro espectador de estoy viendo un vídeo y me entero. No, 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 no. Que exista ese seguimiento proactivo. Yo lo voy indicando a lo largo del vídeo para que vayáis viendo bueno, pues eso, los momentos en los cuales os invito a trabajar. Pausáis o hacéis lo que os diga y a continuación comprobáis si el resultado que habéis obtenido sería cierto. ¿Qué más quería decir yo al respecto? Sí, que en el propio blog veis ahí que tenéis para pinchar las dos siguientes páginas de los apuntes donde se recoge el punto que vamos a estar trabajando. Población y muestra y tipos de muestreo, ¿de acuerdo? Así que si lo podéis imprimir, perfecto. Si no, lo tenéis en el móvil, vais tomando apuntes. Ya sabéis que lo de los apuntes es al no tener libro, precisamente para ser muy concretos en la preparación, en el estudio de nuestra asignatura, pues entonces ahí como prefiráis. Bien. Eh, Estamos, que como decíamos al principio, como habéis podido leer en la introducción, en el tema de estadística inferencial, ¿de acuerdo? Por una parte, pues ahora es cuando se van a fusionar esas dos partes que hemos venido estudiando hasta ahora. Fijaos cómo la noción de estadística que hasta el momento habéis manejado, de los cursos de la ESO, incluso de primero de bachillerato, y de lo poquito que os he pedido que repasarais, ¿no? Ese cálculo de parámetros estadísticos, de media, de desviación típica, de varianza. Pues en definitiva dispongo de un conjunto de datos, y a partir de ahí obtengo unos determinados parámetros a través de los cuales infiero una información. Esa sería lo que hemos visto en la estadística. Y tengo las edades de unos trabajadores que me permiten calcular si quiero saber si la población de la plantilla de esa empresa se encuentra envejecida, pues parámetros de posición, como la media, la moda, que me permite obtener información sobre esa distribución y saber, oye, mi plantilla está envejecida, cuál es su media de edad, cuál es la edad más frecuente. Tanto como necesita complementarse con los llamados parámetros de dispersión. Esencialmente, además, los hemos repasado su cálculo en estos días de atrás, la varianza y la desviación típica. Ya sabéis que una cosa no es sino el cuadrado de la otra. De tal manera que eso me ayuda a decir, oye, ¿los datos están agrupados en torno a la media o por contra se encuentran muy dispersos? ¿De acuerdo? Porque ya sabéis que una clase de 30 donde todo el mundo tuviera un 5 en matemáticas, la media de la clase sería 5. Pero si tengo una clase de 30 que la mitad de la clase tienen 10 y la mitad tienen 0, la media de la clase también sería 5. En el primero hay cero dispersión, todo el mundo tiene 5. O sea, todos los alumnos de la clase están en torno a un único valor. En cambio, en la otra hay una dispersión máxima, porque resulta que en realidad nadie tiene un 5, pero nadie tiene un 4, ni un 7, ni un 3. O tienen un 0 o tienen un 10. Luego entonces conocer no solo los parámetros de posición, la media, sino los de dispersión es imprescindible para tener información sobre una determinada distribución. Por otra parte, hemos abordado en el tema anterior el cálculo de probabilidades. Por tanto, con ese lenguaje de los sucesos, de la unión, de la intersección, es decir, establecer unos tantos por ciento de probabilidad de que suceda una determinada cosa. ¿Qué es la estadística inferencial? Pues la estadística inferencial no es otra cosa que la fusión de estas dos cuestiones que hemos venido estudiando. De la teoría de probabilidades por un lado y en segundo lugar de la estadística. De tal manera que nos permita que, pues nos permita que dada una población, y siempre que hablemos de población lo tenemos que entender como algo desmesuradamente grande. Los habitantes de Andalucía, los habitantes en España. Siempre que pensamos en personas es fácil de imaginar. Una población que es inabarcable, a través de una pequeña muestra, poder obtener información válida sobre sus parámetros, sobre su media, sobre su desviación típica,
sobre la proporción de elementos de esa población que cumplen una determinada condición. Bueno, pues en este caso, a través de una muestra, obtener información sobre toda una población, con un determinado margen de probabilidad. Y esto es lo distintivo, es la inferencia estadística. Porque insisto que lo voy a poder, que cuando yo hable de la media de una población, lo voy a hacer con un margen de seguridad, lo voy a hacer con un margen de precisión, lo voy a hacer con una probabilidad. Por eso decimos que en la inferencia estadística confluyen ambas cosas, la estadística paramétrica, la que sabemos de cursos anteriores, y el cálculo de probabilidades. ¿Para qué? Para poder calcular parámetros de una población, en particular su media o la proporción de individuos que cumplen una determinada propiedad, con una probabilidad, con un margen de seguridad, con un margen de error. No es solo una estimación, sino además es una estimación donde acoto el error cometido. Por eso, en definitiva, lo primero que vais a encontrar en los apuntes, en cuanto los imprimáis, pues serían las definiciones de población o muestra. Definimos como población como el conjunto de todos los individuos a los cuales son objeto de estudio. Pues imaginaos en este caso que estamos haciendo pues una encuesta de cuáles son las preferencias cinematográficas para convocar una serie de subvenciones al cine andaluz en Andalucía. ¿Población? Bueno, pues población indiscutiblemente el conjunto de Andalucía. Ahora bien, como siempre decimos, ¿se puede entrevistar a cada uno de los casi 9 millones de andaluces para saber qué tipo de películas le gustan? No, eso sería imposible. En la estadística nunca existen, por así decir, encuestas exhaustivas. Cuando digo exhaustivas me refiero a todos los miembros de una población. En realidad, en estadística solo tenemos un tipo de estudio exhaustivo a todos los miembros de la población, que serían los censos. La información censal que tienen los ayuntamientos de los nacidos, difuntos, cuántos, dónde, de todos los que residen en su ayuntamiento, ese sí que es un estudio exhaustivo, debe estar censado todo el mundo. El resto de estudios estadísticos son, sin lugar a dudas, a base de muestras. No podemos entrevistar a 9 millones de andaluces. Ni sería necesario, por lo evolucionado de los métodos estadísticos que poseemos, ni sería pagable, ni sería realizable. Tenemos que seleccionar una muestra. Por eso vamos a encontrar en este caso cómo definimos muestra es el subconjunto extraído de la población. Su estudio sirve para inferir características de toda la población. Cuando nos iniciamos en el estudio de la estadística, si recordáis, dijimos que el tema del muestreo pues era un asunto complicado. ¿En qué sentido? Bueno, pues porque, claro, está claro que si decido hacer una encuesta de 10.000 encuestas, ¿no?, para saber los gustos en el cine de los andaluces, pues sin lugar a dudas es una muestra muy amplia, es una muestra muy grande, ¿eh? Pero ¿y cómo basta con que yo baje a la acera de mi casa y entreviste a los 10.000 primeros que aparezcan? Claramente no, ¿no? Quiero decir, estaríamos hablando solo de un municipio andaluz. Oye, bastaría, venga, por más comodidad, voy a irme a la Universidad de Sevilla, donde las distintas facultades, y entrevisto allí a todo el mundo, a los 10.000 de golpe. ¿Eso sería representativo? Me diríais inmediatamente, no, los universitarios, digamos entre 18 y todo lo más 30 años, pues van a tener quizá unos gustos bastante homogéneos. Se nos ocurre que tenemos que variar el lugar de donde tomo la información, las diversas provincias. Ahí vamos a estar hablando de estratos. Se nos ocurre que tendríamos que diversificar las edades. No es lo mismo los gustos cinematográficos de la gente a lo mejor de una edad más avanzada que una edad madura, que desde luego los niños. Está claro que además se tienen que observar las proporciones, ¿no? O sea, la pirámide poblacional, el número de encuestas que haga a personas entre 60 y 70 tendrá que ser proporcional a la población de esa edad que existe. Bueno, pues todas estas consideraciones sobre la manera de escoger la muestra, que por otra parte desde el punto de vista cualitativo las conocéis, es la forma en la cual vamos a comenzar nuestro tema. En realidad nos vamos a acercar a dos tipos de muestreos. Sencillamente, va a ser el muestreo aleatorio y en segundo lugar el muestreo sistemático, donde dentro del muestreo sistemático vamos a considerar que se encuentre estratificado. Pues vamos con ello. En primer lugar,
Fíjate que tendríamos, que continuamos aquí en nuestros apuntes, hablando del muestreo que llamamos aleatorio simple, y sencillamente pues tenemos que se enumeran los elementos de la población y se seleccionan al azar los n elementos que debe contener la muestra. Oye, pues si yo quiero saber qué nivel de seguimiento tiene en Sevilla la Semana Santa y decido hacer 100 encuestas, pues un muestreo aleatorio simple sería tan fácil como me coloco allí en la calle Sierpes y digo 100 encuestas. Venga, pues al azar voy cogiendo y conforme me parezca voy a entrevistar a todos los que lleven gafas. Entonces me pongo allí en la acera, venga, el primero no lleva, no, no, ah, mira, el tercero sí, pumba, lo entrevisto. No, 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 sí. O sea, es un criterio absolutamente aleatorio. ¿Así hasta cuánto? Bueno, pues así sencillamente hasta obtener los 100. Hasta obtener los 100 que necesite. Y el criterio aleatorio, he dicho, el tener gafas, tanto como el que lleve zapatos verde, tanto como números aleatorios. No, voy a coger, tengo una muestra de números aleatorios, voy a coger al primero, al quinto, al sexto, al séptimo, al 13. ¿Qué secuencia hay entre ellos? Ninguna. Es aleatorio. Selecciono los individuos al azar hasta que tenga todos los que necesite. Bueno, pues vamos a ir comenzando con los primeros ejercicios. Fijaos qué fácil va a ser esto, que nos hablan de ese muestreo aleatorio simple. Los encontráis aquí en la hoja. Vamos a irlos haciendo de cuando en cuando. Por tanto, el apartado A va a tener que ver con el muestreo aleatorio simple. Muestreo aleatorio simple. Y como no voy a insistir, porque además la pizarra no da para nada, pero lo tenemos aquí recogido y hemos dicho que se enumerarían a los elementos de la población y voy cogiendo al azar los que vayamos necesitando. Vamos a comenzar resolviendo los ejercicios que tenemos por aquí. Nos dicen en primer lugar que en una población, fijaos qué población tan sumamente pequeña, una población de un tamaño mínimo, la población 2, 4, 6 y 8, se quieren seleccionar muestras de tamaño 2. Ya sabemos que el tamaño de la población lo designamos mediante la n mayúscula, que sería 4, mientras que el tamaño de la muestra lo seleccionamos con una n minúscula, que en este caso es 2. Bueno, pues ¿cuáles serían todas las posibles muestras que podemos seleccionar aquí? Fijaos que el orden importa, ¿de acuerdo? Porque en esa selección aleatoria está añadiendo un suceso más. De tal manera que tendríamos que las muestras de tamaño 2 serían la 2, 4, serían la 4, 2. Bueno, vamos a hacerlo en orden que si no nos vamos a perder alguna. A ver, perdón. Sería la 2, 4, la 2, 6 y la 2, 8. Junto a ello, pues la 4, 2, la 4, 6 y la 4, 8. La 6, 2, la 6, 4 y la 6, 8. Y por último, la 8, 2, la 8, 4 y la 8, 6. Así de sencillo, esto no tendría ningún otro misterio. Lógicamente los ejercicios van a demandar de nosotros unos cálculos adicionales que vamos a ver con posterioridad, faltaría más. Pero lo que sería la táctica del muestreo, así de fácil como estáis viendo. Bien, vamos a resolver el siguiente porque tiene una particularidad que os subrayo ahora y el tercero es igualmente fácil. Borro por tanto, como siempre digo, es el momento de parar el vídeo si es que hasta ahora no lo tuvierais anotado todo para poder recoger lo que tenemos en la pizarra. Me voy con el segundo ejemplo de los que traemos en los apuntes. Voy con ello. Nos dice a continuación en un ejercicio muy parecido que tenemos una población también de reducido tamaño, que en este caso estaría numerada mediante los números 3, 4, 5 y 8. 3, 4, 5 y 8. Y nos dicen que queremos muestras de tamaño n minúscula es igual a 2. Pero con una particularidad, que esas muestras pueden hacerse con reemplazamiento. Y con reemplazamiento quiere decir que escojo el 3 y que lo devuelvo a la población. Y que por tanto puedo volver a seleccionar el 3. Esa sería la idea del con reemplazamiento. Bueno, pues en principio, al menos que el problema nos lo indique, si nos hablan de muestreo aleatorio simple sería sin reemplazamiento, pero si nos hablan de que sí que lo posea, pues significaría esta circunstancia a la que estamos aludiendo. ¿Cuáles serían esas posibles muestras de tamaño 2? Pues sería nada, el 3 y que otra vez salga el 3, y el 3 con el 4, el 3 con el 5 y el 3 con el 8. ¿Me voy con el 4? Pues el 4 y que luego salga el 3. Insisto en que el orden es importante porque estamos hablando de dos posibilidades a la hora de escoger aleatoriamente. Serían dos sucesos diferentes.
el 4 con el 4, el 4 con el 5 y el 4 con el 8. Me voy con el 5, que podría estar agrupado con el 3, salir el 5 y después el 4, salir el 5 y otra vez el 5 porque lo devuelvo y salir el 5 con el 8 y por último el 8 con el 3, el 8 con el 4, el 8 con el 5 y el 8 consigo mismo porque lo devuelvo, como estamos viendo con anterioridad. Luego entonces, bueno, pues aquí tendríamos en este caso las distintas posibilidades que en un muestreo aleatorio simple con reemplazamiento podíamos obtener. Muy bien, pues mientras vais tomando nota, si os parece, pauso un momentito para que podáis tomar nota de lo que tenemos en la pizarra y a partir de ahí nos preparamos para el segundo tipo de muestreo. Como estamos viendo en este caso, estamos viendo ya la pizarra, el siguiente tipo de muestreo que vamos a ver es el denominado muestreo aleatorio sistemático, donde, bueno, pues se trata de un muestreo aleatorio, de nuevo vamos a escoger al azar, pero no lo vamos a hacer de una manera aleatoria exclusivamente, sino que lo vamos a hacer de una forma sistemática. Esto en la era previa al ordenador era verdaderamente muy útil. Vuelvo a ese ejemplo donde estábamos en la calle Sierpes y yo quería hacer una encuesta a 100, ¿de acuerdo? Y entonces al principio el muestreo aleatorio simple era 100 cogidos al azar. Los que llevaran gafas, lleva gafa el primero, llevó el quinto, ya no llevó ninguno más gafas hasta el número 13, pero luego lo han llevado el 13, el 14, el 15 y el 16, y así voy dando saltos completamente aleatorios, erráticos, al azar. En el muestreo aleatorio sistemático se trata de dar saltos estructurados, de tal manera que, como podemos ver en este caso, vemos que se enumeran los elementos de la población. En este caso hemos representado aquí que tengo 15 elementos, por eso hemos puesto que N mayúscula vale 15. Y lo que tenemos que determinar es el denominado salto que vamos a dar, es decir, el coeficiente de elevación. El coeficiente de elevación normalmente se designa mediante la letra H y sería el número de elementos de la población dividido por el tamaño de la muestra que queremos hacer. Bueno, pues a partir de ahí vamos a ver cómo sería una cuestión verdaderamente muy sencilla. Vamos con ello. Primero, ¿cuántos son los elementos de nuestra población? 15. ¿Y el tamaño de la muestra que quiero hacer? 3. Pues 15 partido por 3 sería efectivamente 5. Pues bien, ¿cómo practicar para poder ir seleccionando en este muestreo aleatorio sistemático? ¿Cómo ir seleccionando las muestras? ¿Cómo se procede? Pues nada, se procede de una manera muy sencilla. Cojo un elemento que se encuentre entre los H primeros. ¿Y cuál es un elemento entre los H primeros? Pues como estamos viendo en este caso, lo subrayo por abajo a línea discontinua, estos son los H primeros, del 1 al 5. Pues cojo el que yo quiera. Voy a coger el que yo quiera. Del 1 al 5 el que me parezca bien. Y en este caso, por ejemplo, va a ser el 2. Luego mi primera muestra de tamaño 3, va a tener como primer elemento al 2, ¿de acuerdo? Bueno. Pues a partir de ahí, pero insisto, ¿cómo he escogido ese 2? Como a mí me parezca bien. Sería el elemento el 2. Y a partir de ahí vamos dando saltos de tamaño 5. Es decir, como estamos viendo, tengo aquí el 2, le sumo 5 y nos pondríamos el elemento 7. Así que 3, 4, 5, 6 y 7. Este sería el segundo elemento seleccionado. Me voy al tercero y tendríamos que 7 más 5, estaríamos hablando de 12. Así que me vendría aquí y estamos en 12. Y por último, como no hemos terminado... y como era de tamaño 3, pues aquí tenemos seleccionada nuestra muestra. Pues así de fácil. Este es el muestreo aleatorio sistemático. Tengo que determinar el coeficiente de elevación, que en este caso se obtiene dividiendo el tamaño de la población entre el tamaño de la muestra. Selecciono al azar uno comprendido entre los H primeros, al azar el que yo quiera, y a partir de ahí voy practicando saltos de tamaño, lo que diga H. Así es como configuro mi muestra de tamaño 3. Bueno, pues os dejo aquí en la pantalla todos estas notillas para pasar a hacer los primeros ejercicios. ¿Lo tenéis ya copiado? Venga, pues vamos con ello. Tendríamos entonces, a partir de aquí, pues nos vamos, el primero de los ejercicios de muestreo aleatorio sistemático. Hemos dicho muestreo aleatorio simple, ahora estoy con el muestreo aleatorio sistemático. Pues me dice, se acercan las Navidades y cierta empresa de turrones cree que no va a poder entregar todos los pedidos a tiempo a no ser que aumente la plantilla. La empresa dispone de un listado ordenado alfabéticamente de 20 personas. Luego entonces nuestra población
sería esas 20 personas candidatas a ser seleccionadas en el aumento de plantilla. De 20 personas con las mismas características para el puesto y que actualmente estarían en paro. Puesto que el tiempo apremia y no es posible hacer una entrevista a todos, se decide escoger a 5 trabajadores de forma aleatoria, usando el muestreo sistemático. Por tanto, el tamaño de la muestra que yo necesito es 5 y me hablan de un muestreo aleatorio sistemático. Nos preguntan entonces, nada, y sencillamente nos dicen cuál sería la composición aplicando este tipo de muestreo. Pues muy bien, sería muy fácil, ya lo hemos determinado previamente. Lo primero que tendríamos que hacer es, sin necesidad de representación gráfica, si lo quiero hacer, sería tanto como tener representados los 20 trabajadores, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20, aquí los tendríamos, de tal manera que lo primero que tengo que hacer es determinar lo que hemos llamado el coeficiente de elevación, es decir, la H. H viene dada como el cociente entre el tamaño de la población y el tamaño de la muestra. El tamaño de la población es 20 y el de la muestra es 5. Luego entonces la H vale 4. Y según hemos dicho previamente, tengo que seleccionar entre los H primeros, es decir, entre los 4 primeros, uno al azar, el que yo quiera. Por ejemplo, este, que va a ser el número 3. Bueno, pues a partir de ahí tengo que ir dando saltos del tamaño que me diga el coeficiente de elevación hasta tener la muestra de tamaño 5 que necesito. Por tanto, el primer elemento seleccionado sería el 3, que con un salto de tamaño 4 nos llevaría 4, 5, 6 al 7, el segundo sería el 7, que con un salto de tamaño 4 nos llevaría al 11, y aquí lo tendríamos, que con un salto de tamaño 4 nos llevaría 12, 13, 14 al 15, y aquí lo tengo reseñado, y con un salto de tamaño 4 nos llevaría al 19. Luego entonces, los 5 trabajadores seleccionados de entre esa población de 20 en una muestra de tamaño 5 mediante muestreo aleatorio sistemático, en particular una posible muestra sería la que tenemos aquí. 3, 7, 11, 15 y 19. Aquí la tendríamos en su composición. Bueno, pues os dejo por aquí para que podáis pausar el vídeo si es que fuera necesario y poder tomar nota del ejercicio. Os animo a que este segundo que tenemos aquí, pues lo podáis hacer por vuestros propios medios, porque va a ser una cuestión bien sencilla. Pausáis el vídeo. Venga, por ahí. Borro entonces. Una vez habéis tomado nota de todo. Bueno, pues os animo a que este ejercicio, una vez toméis nota del enunciado, lo podáis resolver por vuestros propios medios, porque se entiende que deberíais estar en condiciones de poderlo hacer. Seco un poquito la pizarra porque si no... Decimos entonces que supongamos que tenemos un marco muestral de 5.000 individuos, o sea, una población bastante más seria, 5.000 individuos, ¿vale? Y deseamos obtener una muestra de 100 de ellos, ¿vale? Una muestra de 100 de ellos. Utilizando, como vemos aquí, el muestreo aleatorio sistemático. Insisto que con respecto a los ejercicios de muestreo aleatorio simple, que era una elección al azar y nos pedían todas las posibles muestras, que me están diciendo escoja una de tamaño 100, aplicando el muestreo aleatorio sistemático. Venga, pues vamos con ello. Muy fácil, de nuevo. Insisto en que todo esto se trata de dar saltos, pero dar saltos sistemáticos. Por tanto, tendríamos en este caso primero que determinar el denominado coeficiente de elevación, es decir, la H, como el cociente entre el tamaño de la población y el tamaño de la muestra. De tal manera que en este caso, sencillamente, pues tendríamos que esto sería 5.000 partido por 100, es decir, en este caso, 50. ¿Vale? Pues a partir de aquí tengo que escoger de esta población de 5.000 para poder hacer nuestro muestreo aleatorio sistemático un número cualquiera entre 1 y 50, el que queramos. Vale cualquiera, yo voy a coger, porque sí, el 23. Luego entonces, ¿cuáles serían los... No los vamos a enumerar todos porque habría que enumerar 50, ¿eh? ¿Cuáles serían los elementos que compondrían nuestra muestra?
pues los que vamos dando a partir del número 23 de 50 en 50. O sea, 50 y 23, 73. Y 73 y 50, 123. Y aquí 170 y 173. Y así sucesivamente hasta complementar todos los elementos. Bueno, pues así de fácil sería este muestreo, e insisto, así lo dejamos en punto suspensivo porque la muestra es nada menos que de tamaño 100. Aquí tendríamos la ley de formación, como cada uno de ellos va añadiendo 50 al siguiente, ¿de acuerdo? Pues aquí tendríamos nuestro muestreo aleatorio sistemático. Os dejo que podáis tomar nota de lo que tenemos en la pizarra para poder continuar con el siguiente tipo de muestreo. Lógicamente, los anteriores muestreos aleatorios, pues la verdad es que puede que no nos den una visión, no nos den una muestra adecuada, sino que esté muy sesgada de la población que estamos estudiando. Porque de manera habitual la población se estructura en estratos de edades, si estábamos hablando por los gustos del cine andaluz, o cuestiones hombres y mujeres y cuestiones por el estilo. De tal manera que esa división natural en estratos a la hora de establecer una muestra es muy importante. O sea, de nada serviría en esta encuesta que decíamos al principio de los gustos en cuanto al cine, si utilizara sencillamente un muestreo aleatorio sistemático en un solo segmento de edad, porque me iba a dar una porquería, no íbamos a tener ninguna información significativa. Lo habitual, por tanto, es contemplarlo dividido en estratos donde tengamos una composición homogénea. Bueno, pues en esos estratos, como estamos viendo en este caso, cabe hacer dos tipos de muestreo distintos. Cuando tenemos una fijación igual, y eso significa, como vemos aquí en el apartado C, que en este muestreo aleatorio estratificado con la misma afijación no se toma en cuenta el número de individuos que están en cada estrato, sino que a la muestra se le asigna directamente la misma proporción. Vamos a ver a qué nos estamos refiriendo. Tomamos como ejemplo la primera referencia que tenemos aquí. En cierta población habitan 1.500 niños y jóvenes. Por tanto, estamos diciendo 1.500 niños y jóvenes. Habitan 7.500 adultos. 7.500 adultos. Y por último, 1.000 ancianos. 1.000 ancianos. 1.000 ancianos. Y nos pregunta que se quiere hacer un estudio para conocer el tipo de actividades de ocio que se desean incluir en el nuevo parque en construcción, y que para ello van a ser entrevistados, es decir, el tamaño de la población sería la suma de estas tres cosas. Por tanto, 1.500, aquí tendríamos 8.000, 9.000, 10.000, estaríamos hablando que estos serían 10.000 la población, y se va a hacer una encuesta con una muestra, en este caso, de 200 individuos. 200 individuos. Escogido al azar por muestreo estratificado, pero en este caso de afijación igual. Es decir, que la fijación igual no significa otra cosa que se va a asignar a cada uno de los estratos el mismo número de encuestas, sin tener en cuenta la proporción. Si tener en cuenta, por ejemplo, que hay más o menos, o vez y media, el número de niños que de ancianos, o que hay 7 veces más adultos que ancianos. Si tener en cuenta eso, como nos dice en este caso, no suele ser representativa y se usa poco. Pero en este caso, practicar, nos dice el apartado A, cuál es el tamaño muestral correspondiente a cada estrato, es decir, cuántos niños, cuántos adultos, cuántos ancianos deberíamos tomar. Pues si la fijación es igual, es tan fácil como dividir el tamaño de la muestra, 200, n es igual a 200, dividido por k, siendo k el número de estratos, sin más. O sea, 200 partido por 3, que en este caso nos da 66,7, si no me equivoco mal. Bien, en este caso, fijaos que los criterios de redondeo no son aplicables así de forma directa, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Bueno, pues no puedo directamente decir, tengo que ajustar. No puedo decir entonces, pues entonces, niños, como es 7, vamos a entrevistar a 67, adultos, vamos a entrevistar también a 67, y ancianos, voy a poner a n, vamos a entrevistar también a 67. Porque si uno lo suma, le da 201. No puede ser. Hemos dicho que el tamaño de la muestra es 200.
Luego entonces, insisto, que los criterios habituales de redondeo no serían aplicables. Lo voy a poner otro color para no perder la anterior información. Cojo cualquiera de los 3 estratos, el que más rabia me dé, y le rebajo uno. Por ejemplo, al de los niños. O por ejemplo, al de los ancianos, que sería el que menos tendría. ¿De acuerdo? Luego este 7 lo convierto en un 6 y ahora sí. 67 más 67 más 66 nos da el tamaño de la muestra 200. Pero fijaos que en este caso, el muestreo estratificado con esta misma fijación igual es sencillísimo, no tiene nada, no tiene ninguna dificultad como estáis viendo. Se trataría exclusivamente de dividir el tamaño de la muestra entre el número de estratos y por tanto asignarle a cada estrato un número igual de encuestas, ¿de acuerdo? Sin embargo, estaréis conmigo en que esto parece que no es lo más adecuado, ¿eh? Os dejo un instante para que podáis tomar visión de la pantalla. Pausad el vídeo si necesitáis para poder tomar nota y vamos con ello. Me refiero, por tanto, a que lo más adecuado sería practicar un muestreo estratificado, pero donde se tuviera en cuenta la proporción, claro, donde se tuviera en cuenta la proporción. Pues ese es el tipo de muestreo que vamos a ver en el apartado D. Por tanto, el muestreo estratificado, pero con afijación proporcional, claro, afijación proporcional, claro, eso sí. Ahora sí que es, voy a verificar que el plano de la pizarra sigue siendo visible, perfecto. Y eso es lo que nos encontramos efectivamente en el apartado C. Muestreo aleatorio estratificado con afijación proporcional. Es decir, que la parte de la población del primer estrato, partido por los que voy a tomar en la primera muestra, tiene que estar en relación al tamaño de la población partido por la gente que voy a entrevistar de su estrato, que tiene que ser igual, en general, al tamaño de la población en conjunto partido por el tamaño de la muestra. Es decir, que el número de ancianos partido por los números de ancianos que voy a entrevistar tiene que estar en la misma proporción que el número de niños partido por los niños que se van a entrevistar, que tiene que ser exactamente igual al número total partido el tamaño de la muestra. Vamos a ver cómo se reconfigura el ejercicio anterior. Nos dice, por tanto, que, de nuevo, volvemos exactamente con los mismos datos que tenemos para ver cómo se modifica. Niños, hemos dicho 1500, niños 1500. Segundo, adultos, tenemos 7500 y tenemos además ancianos. Pues ancianos tendríamos en este caso 1000. Ahí tendríamos esta triple proporción. Además hemos dicho que tenemos una población por tanto de 10.000 como dijimos al principio y que vamos a establecer una encuesta para 200. Pues lo que estaba claro es que repartir 200 entre los 3 no era lo más adecuado. Eso no era lo más adecuado, sino que tiene que observarse la misma proporción. Tiene que observarse la misma proporción. Y esta proporción voy a leerlo como igualdad entre 3 fracciones. Vamos a ver 2 formas de resolverlo y a partir de ahí la que más os guste. Pues digo que el número de niños, N1, 1500, partido por X, que va a ser los niños que se entrevisten, no lo sé. Tiene que estar en la misma proporción que el número de adultos, 7500, partido por los adultos entrevistados, que tampoco sé cuántos son. Que tiene que ser igual al número de ancianos, es decir, 1000 partido por el número de ancianos que vamos a entrevistar. Pero que esa proporción tiene que ser igual al total de la población, en este caso 10.000 partido por la muestra que vamos a tomar. Insisto, población y muestra, 10.000 personas, 200 de muestra, y esa proporción se tiene que observar en cada uno de los estratos. Bueno, pues fijaos que resolver esto, insisto, lo vamos a hacer de 2 formas, la que más os guste, pues esto sería tan sencillo. Vamos a hacer aquí esta división y tendríamos, por tanto, que esto es lo mismo, 100 partido por 2, que es 50. Y nada, cojo en primer lugar el número de niños y digo que 1500 partido por X tiene que ser igual a 50. O sea que X tiene que ser lo mismo que 1500 partido por 50. Es decir, que criaturicas vamos a entrevistar a 30. Y lo anoto aquí para que no se nos olvide. 30 niños. Segunda proporción, la de 2 adultos.
y digo que tengo 7.500 partido por i es igual a esta razón que teníamos aquí, que es 50, y por tanto tendríamos entonces 7.500 partido por 50, que es igual a i. Y en este caso tendríamos 75... La cabeza no me da para hacer... Vamos a entrevistar a 150. Vamos a entrevistar a 150 adultos. 150. Ya vemos que las encuestas ahora no se han repartido. Las encuestas no se han repartido, ¿de acuerdo? Sino que las tenemos proporcionalmente. Y por último, vamos a ver qué ocurre con los ancianos, que tendríamos 1000 partido por z tiene que ser igual a 50, me lo llevo dividiendo, 1000 partido por 50 es igual a z, o sea que me queda lo mismo que 100 partido por 5, entrevistaremos a 20 ancianos. Hemos de tomar la precaución de verificar que la suma de las tres muestras para cada uno de los estratos sea igual al tamaño original, que sería 200, ¿de acuerdo? Así que efectivamente 30 y 50, 180, que más 20 sería el tamaño 200. Bien, ya sabemos que una proporción lo puedo establecer como igualdad entre razones o la puedo establecer como reglas de 3. Por eso os doy, lo de la regla de 3 es menos vistoso, pero bueno, me refiero matemáticamente. Pero os doy esa opción por si alguno se queda un poquito emparanoiado con este asunto, ¿de acuerdo? Venga, pues tomad nota de la pizarra, pausad el vídeo si fuera necesario y vamos a ver una segunda forma de calcularlo. Voy borrando entonces. Bien, pues nada, la manera de establecer esta proporción mediante reglas de 3 sería la siguiente, que también es muy intuitiva, ¿no? Pues si a una población de 10.000 personas vamos a hacer 200 encuestas, si en el primer estrato hay 1.500 que son los niños, le corresponden X encuestas, de donde X no sería otra cosa que 1.500 por 200 partido por 10.000. Partido por 10.000, que nos dan efectivamente los 30, ¿vale? Bueno, pues para el que le guste más, en forma de reglas de 3, que insisto, matemáticamente es menos vistoso porque es una especie de reguilla de cálculo. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Por lo menos hay que saberlo calcular. Y así sucesivamente, es decir, me voy para el cálculo del número de adultos y me vuelvo a hacer la misma proporción. Si a la población completa de 10.000 le corresponde 200 encuestas, a los 7.500 adultos le corresponderán y encuestas. Y es ahí al operar nos daría el estar 150 y así sucesivamente. Bueno, pues con esto hemos presentado todos los tipos de muestreo que tenemos para seleccionar, para ver los estratos cuántos tenemos que hacer. Tenemos algunos ejercicios adicionales, así que os sugiero que pauséis el vídeo y os pongáis a hacerlos. Los tenéis a continuación. Bien, el primero de ellos es que repetir exactamente lo mismo con distintos números no nos merece la pena. La verdad es que son muy parecidos. El 2 vuelven a ser tamaño de muestra 2 mediante muestreo aleatorio simple con reemplazamiento. Yo qué sé, vamos a hacer el 3, ¿de acuerdo? Vamos a hacer el 3, que nos dice que en un pueblo habitan 700 hombres adultos. Tendríamos hombres adultos 700. En segundo lugar, 800 mujeres adultas. Mujeres adultas 800. Y en tercer lugar hemos dicho 500 menores, donde estos menores no se distingue el sexo en este caso. Vale. Pues nos dice que de un pueblo se quiere seleccionar una muestra de 80 personas. O sea que lo primero que tengo claro sería el tamaño de la población. Nos fijamos en este caso que tendríamos 7 y 8, 15, 1.500 y 500, tendríamos 2.000. Tenemos una población de 2.000, de la cual se quieren seleccionar en este caso, hemos dicho, 80 personas. Bueno, pues vamos con ello. Vamos a seleccionar estas 80 personas con un muestreo aleatorio estratificado, con afijación proporcional. Es decir, la que tiene en cuenta la proporción de los estratos, que es lo más adecuado. Bueno, pues es muy fácil, como hemos dicho ya previamente, o sea que lo que tiene que suceder es que los elementos del primer estrato partido por el tamaño de la muestra que vamos a seleccionar estén en la misma proporción que los elementos del segundo estrato partido por el tamaño de la muestra, que estén en la misma proporción que los elementos del tercero partido por el tamaño de su muestra, que esté en la misma proporción que la población en conjunto partido por el tamaño de la muestra. Es decir,
Que los 700 hombres adultos partido por los que vamos a entrevistar sea igual a las 800 mujeres adultas partidas por las que vamos a entrevistar, que sea igual a los 500 menores partidos por los que vamos a entrevistar, que a su vez tiene que ser igual a toda la población, es de igual a 2000 partidos por los que vamos a entrevistar, que son 80. Escribámoslo. Tendríamos entonces N1 700 partido por el tamaño de su muestra que desconozco, tiene que ser igual a N2 800 partido por el tamaño de su muestra que desconozco, que tiene que ser igual a por el tamaño de su muestra que desconozco, que tiene que ser igual a 2000 partido por el tamaño de su muestra, como tenemos en este caso. Bueno, pues comenzamos en este caso, pues vamos a intentar obtener la fracción más reducida de esto. Si tacho tendríamos 200 partido por 8, que eso es lo mismo que 100 partido por 4, que 50 partido por 2, que 25 por tanto. Pues ahí lo tengo, que 25, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos estableciendo la razón entre cada una de las fracciones, así de fácil. Es decir, 700 partido por x tiene que ser igual a 25. Con lo cual, el tamaño de la primera nos queda que 700 partido por 25 tiene que ser igual a x. Vamos a calcular en un segundito cuánto sería 700 partido por 25. Y nos dice que el número de hombres adultos que se van a entrevistar van a ser en concreto 28. Esto nos da 28. Por tanto, se entrevistarán a 28 hombres adultos. Seguimos. Vamos a igualar la segunda de las razones con su proporción. 800 partido por y es igual a 25. Luego entonces 800 partido por 25 ha de ser igual a y. Y la y por tanto nos sale 32. 32 por tanto. 32. Pues lo señalamos que el segundo sería 32. Y el tercero tendríamos aquí 500 partido por z tiene que ser igual al mismo valor que a 25. 500 partido por 25 es igual a z. Y por tanto z nos daría 20. 20. Por tanto, el número de menores que se va a entrevistar tendría que ser 20. Bueno, ya sabemos con lo que hemos dicho previamente que lo podríamos hacer igual si utilizáramos reglas de 3 sin el menor inconveniente. Bueno, pues nada, verificamos que el tamaño de la muestra total sea el que nos ha indicado, que sería 80, y vamos a ver si es así, 2 y 8, 10. Y por tanto, efectivamente verificamos que el tamaño obtenido sería 80. Bueno, pues, y el resto de ejercicios, como veis, son idénticos porque nos traen esencialmente las mismas circunstancias para poder irlas trabajando, ¿de acuerdo? Bueno, pues nada, tenemos hoy clase de hoy, clase de mañana para trabajar estas cosas. Tenéis algunos vídeos con ejercicios adicionales, tenéis algún enlace además. En fin, yo creo que lo tenéis todo para poder ir trabajando estas cuestiones de la teoría del muestreo. A partir del miércoles vamos a ver la distribución de las medias en las muestras. Venga.